En parte oeste estaba el Imperio Otomano, en parte este estaba el Imperio Persa y en el sur estaban imperios árabes y en el norte estaba el Imperio Ruso. Por eso es una región que queda entre muchos imperios, por eso tiene una historia de colonización por muchos años. Y los kurdos viven, es una región muy montañosa. Bueno, es mucha historia, no voy a meter en la historia, pero como que había muchos imperios alrededor de Kurdistán. Los kurdos siempre estaban en el medio de muchos conflictos de la historia y siempre escapaban de estos conflictos hacia las montañas. Y viven allá, según algunos es como desde 4.000 años, pero según otros es 10.000 años. Nunca sabemos la historia exacta, porque nunca se habla, la historia se habla de los kurdos. Sacamos y recuperamos nuestra historia desde diferentes historiadores que en realidad no escribieron sobre los kurdos, escribieron otros temas, pero indicaron los kurdos en estas historias. Y ahora los kurdos son la población, tal vez empiezo con eso, la población es 45 millones, más o menos. Nunca se sabe cuántos son, porque nunca hay un sensor que indica quién es kurdo y quién no es. Y la mayoría queda en parte en Turquía, casi 20 millones. Y en Irán, casi 7 millones, en Irak 5 millones, en Siria 3 millones y 5 millones exiliados en Europa. Y bueno, después de la Primera Guerra Mundial, con un contrato que se llama Sykes-Picot, pusieron las fronteras. Así que es nuestra historia que nos dividió entre 4 diferentes países. Y la mayoría quedó en Turquía. Y en cada país había una política diferente. En el sur estaba conquistada por Francia e Inglaterra. Inglaterra en un lado Irak y Francia en un lado Siria. Y bueno, estos países también, países occidentales, también apoyaron estos países en la región para seguir diferentes políticas de cada país. No hicieron nada en este momento. En Irak, bueno, la peor opresión fue en Turquía. En Irán, primero empiezo con esa parte porque es más fácil. En Irán, como que los kurdos tienen un idioma parecido a persa, la opresión fue político, no fue cultural. No tenían derechos, muchos derechos, pero tampoco les dejaron para hablar su idioma, para seguir con su cultura, su propia cultura. Y en parte de Irak también en estos años tuvieron autonomía en un sentido, no es en un sentido de moderna, pero en esta época sí tenían un poco de autonomía y podían escribir en su propio idioma, podían hablar en su propio idioma,
por eso no perdieron el idioma. Y en parte Siria era un poco complicado hasta 1960. Francia estaba presente, ¿no? Como un país colonial. Y después de 1960, y hacia esta fecha, llegaron 10.000 kurdos desde Turquía a Siria como exiliados por las políticas de asimilación en Turquía. Y después, en 1960, el Estado sirio sacó este derecho de ciudadana de los kurdos. Estaba sorprendido escuchando mapuches como que acá en Argentina decían que los mapuches vinieron de Chile, ¿no? Y allá también pasó eso. Decían que los kurdos en Siria vinieron de Turquía, no son de Siria, pero en realidad no era así. Solamente 10.000 kurdos vinieron de Turquía, pero el resto, que es millones, era en Siria. Y bueno, es importante participar para entender qué está pasando ahora, porque no tenían ningún derecho en esta época. No podían, por ejemplo, tener sus propiedades, no podían casarse con árabes en Siria o otros pueblos en Siria. Y no tenían un DNI, un cartel de identidad, nada. Y también había una política, expulsaron kurdos, voy a demostrar en la mapa, es un poco complicado. Bueno, esta parte era en realidad era un lugar en donde vivían los kurdos, pero expulsaron acá y acá kurdos de estas regiones y llevaron árabes beduinas y los pusieron acá para que no tengan un contacto entre estas regiones donde viven los kurdos. Y ahora cada uno es un cantón en la revolución. Y acá es Kobane en el medio. Y todo acá son árabes. Pero no vivían allá antes. Bueno, la peor opresión fue en Turquía. Era una negación total. Y negaban no solo el idioma, sino la identidad kurda. Yo contaba afuera a algunos compañeros que decían que no existe el pueblo kurdo y no existe el idioma kurda. Y hasta 1990 en Turquía la ideología oficial decía que los kurdos son turcos de las montañas y el nombre kurdo viene de este relato, como que caminan en el nieve, hacía este sonido de kat, kurt, y kurt es Kürt, ¿no? Kurdo, en turco es Kürt. Y por eso decían que son el pueblo que vive en las montañas, pero son turcos. Pero nadie preguntaba la diferencia del idioma, ¿no? Uno di cuenta de eso, que tiene un idioma diferente. Y bueno, hasta 1990 eran unos políticos totalmente negación de los kurdos en Turquía.
Y es una historia muy larga de opresión en parte de Turquía por la, por la, por la presión en Turquía surgió el partido PKK, que vamos a hablar. Yo digo PKK porque en turco dicen que es el PKK, pero para nosotros es un poco difícil decirlo porque en Turquía quien dice el PKK es parte fascista. Nosotros decimos PKK para pronunciación de la letra. Por eso digo PKK, pero es el PKK, Partido Trabajadores de Kurdistán. Y bueno, hasta 1960 nadie hablaba de los kurdos. Y si no kurdos tampoco no hablaban de sí misma. Y decían que son orientales, no decían somos kurdos, somos orientales, decían, significaba la región. Y poco a poco empezó, porque en Irak, en Irán, en esas partes había diferentes partidos que formaron los kurdos, y por ese afecto y también por afecto de los kurdos que eran exiliados en Europa, como en público declaraban que somos kurdos, ¿no? Y el pueblo poco a poco fue más consciente de su identidad. Y hasta 1970, como Argentina y en Turquía, era una época donde creció los diferentes movimientos de izquierda, ¿no? Y formaron muchos partidos de izquierda. Y en estos años era una época que gente de parte de trabajadores como las clases bajas llegaron la primera vez a las universidades, ¿no? De los kurdos también llegaron. Y fue una confrontación muy grave porque las universidades había gente de la clase alta también, y era una época de confrontación según la diferencia de las clases. Y los kurdos como que oprimidos mucho, y fueron militantes en diferentes partidos socialistas, pero partidos socialistas de Turquía. Y era un momento de confrontación también, porque los partidos de la izquierda no hablaban mucho de los kurdos. Decían que bueno, somos un pueblo, bueno, aceptamos que existan, pero son como parte de la clase de proletaria, ¿no? No había un político exacto hacia los kurdos, y los kurdos dieron cuenta de eso y querían hacer su propio partido, ¿no? Y como militantes socialistas, poco a poco formaron algunas asociaciones donde se juntaron, y así empezó la historia del partido PKK, el Partido Trabajadores de Kurdistán. Y en 1980, como Argentina, fue un golpe de Estado en Turquía. Y así los dirigentes del partido llegaron a Siria, Irak y algunos a Palestina. Y el líder del partido llegó a Siria. Va a contar mi compañero más profundamente de esta historia. Bueno, así se formaron un partido de los kurdos, y formaron un grupo de guerrilleros. Es un poco difícil para pronunciar.
Y los guerrilleros estudiaron mucho el pueblo, cómo funciona, cómo es nuestro pueblo, ¿no? Cómo vivan, qué hacen y qué quieren. Y, bueno, estudiaron mucho y fueron a Kurdistán, ¿no? Para aprender del pueblo, para aprender cómo resiste el pueblo, porque antes del partido resistía a los kurdos, resistía con la existencia, con seguir el idioma y todo. Bueno, y 1980 se formaron el partido y por primeros años era un partido chiquito y era un partido marginalizado. Y los kurdos el pueblo tenía muchas preguntas, no convencieron como enseguida. Y así que entre 1980, de época de la dictadura en Turquía, y 1990, es una historia de gran opresión, es una historia de tortura, es una historia de negación, es una historia que no alcanza las palabras, era tremendo. Y por la opresión que crece más y más, porque en esta época los kurdos decían somos kurdos, ¿no? Estamos acá. Y por eso la opresión fue peor y peor cada año. Pero como que la opresión fue peor, el pueblo, porque sus hijos, sus hijas estaban parte del partido. Y por eso el movimiento llegó hacia el pueblo, al pueblo, porque estaban en las cárceles, estaban en las calles, estaban en todo el lugar, ¿no? El pueblo contuvo el pueblo en el partido. Y en 1990 es como en todo el mundo, era una época de neoliberalización, ¿no? Y también llegó en este momento un poco de democratización en Turquía y todo. Y porque entre años de 10 años, después del golpe del Estado, estaba prohibido formar una asociación, estaba prohibido formar un partido, estaba prohibido todos los canales que podías hacer algo democrático, ¿no? Para expresarse. Y en 1990, con las políticas neoliberales, también tenían que como un poco democratizar, pero digo entre comillas, el Estado. Y así como las prohibiciones se fueron, como podías formar una asociación, un partido y todo. Y como que kurdos tenían un poco de espacio democrático, lo hicieron, como cuando pasó la ley que permitió a formar una asociación, enseguida los kurdos formaron asociaciones. Cuando pasó la ley que permitió tener su propia prensa, lo hicieron los kurdos enseguida. Y por ahí el movimiento creció como un movimiento de las masas. Y en esta época también formaron un partido político legal, porque el PKK era ilegal, no podía meter en elecciones o nada. Pero en 1990 los kurdos
empezaron a representarse en las elecciones en Turquía, en parte de Turquía. Estoy contando en parte de Turquía. Bueno, desde allá hasta acá es una lucha. No era muy difícil como que formaron un partido y ya, no era así. Formaron un partido y después de un año cerró el estado de ese partido y formaron otro partido y cerró eso, formaron otro. Y en 10.000 formaron casi 5 partidos legales, como cerraron todo. Y cuando llegamos a 2000 era una época de reconocimiento desde el Estado turco, pero reconocimiento en términos como así que decían, bueno, existen los kurdos. No es que dieron algunos derechos o nada, pero sí. Y ahora, por la experiencia de la lucha, los kurdos en Turquía, como otras partes, tienen muchos mecanismos de representación y tienen muchos mecanismos en donde podían discutir sobre sí misma, ¿no? Sobre democráticamente, y para incluir todo el pueblo en este proceso. Y bueno, única cosa que quiero decir es sobre el partido de las mujeres, porque en 1995 las guerrilleras formaron un partido autónomo de las mujeres, un ejército autónomo de las mujeres, porque era una cultura muy patriarcal y en el pueblo decían que el lugar de la mujer viene después del lugar de la vaca. Era así la cultura. Bueno, por eso había muchas guerrilleras, había muchas mujeres que participaron al ejército de Cacano. Y en 1995 llegó un momento que querían tener un espacio de las mujeres solamente, para decidir por sus mismas, para decidir por sus políticos, para decidir todo sobre las mujeres y para discutir eso con las mujeres, con el pueblo. Y empezamos desde allá, pero en este momento es como un crecimiento tremendo para las mujeres. Ahora no es posible decir que contaba yo, no es posible. Y las mujeres tienen un lugar muy grande, un movimiento muy grande. Empezó con el ejército, pero creció. En cada asociación, ahora, por ejemplo, tiene copresidencia. Y ahora como que el partido legal mete en las elecciones casi 100 alcaldes son del partido, en parte de Turquía, son del partido de los kurdos. Y allá en el partido, por ejemplo, entre los alcaldes, 40% son mujeres. Y así mujeres empezaron también a administrar, ¿no? A decidir para el pueblo. Y en el partido hay cuota. Tiene que estar como 40%, tiene que estar mujeres en cada nivel de administración. Y también
cada asociación o cada partido o cada nivel de administración o representación tiene que tener un copresidente. Por ejemplo, si hay un alcalde en una ciudad, si es un hombre, tiene que tener un copresidente, copresidenta, mujer, y al revés también. Y hay muchas organizaciones, asociaciones de mujeres y forman parte como una plataforma donde se juntan y deciden para las políticas el nivel del pueblo, el nivel del partido, en cada nivel. Y los hombres tienen ahora menos derechos, ¿no? Bueno, hasta acá digo esas palabras, pero si tienen preguntas después hablamos más. Gracias.